¿Qué tal, profesora? Junto con mis compañeros Pablo Venezolano y Esteban Escatigroso, la química de nuestra producción escogimos la bioquímica. Primero que todo, la bioquímica es una ciencia que estudia los procesos químicos que tienen lugar en los seres vivos y digamos, constituye en los estudios de, primero, la composición, que es la biomolécula, luego las relaciones, que es las interacciones, luego se refiere tanto como en diferentes compuestos, luego las transformaciones, que es de los seres vivos, que es metabolismo, y la regulación, que es la fisiología. Primero que todo, la bioquímica es una ciencia empírica que, digamos, por lo tanto se refiere a que se encarga de primero la observación y luego la experimentación y se utiliza mucho el método científico. Digamos, el primer pilar de esta ciencia es primero la reproducibilidad, que se encarga de determinar primero como que los experimentos en cualquier lugar o en cualquier persona a ver su eficacia y luego la refutabilidad, que es cuál es la sustantibilidad del misma propuesta realizada o el mismo experimento realizado. Mucho en la bioquímica se utiliza el método hipotético deductivo. El método hipotético deductivo se encarga de cuatro factores, que primero es el planteamiento del problema, que se encarga de primero buscar un estudio y recopilar información del tema, como que encargarse del conocimiento empírico del mismo. Luego la elaboración de una hipótesis, que se quiere explicar, digamos, cómo explicar dicho fenómeno, por qué o por qué razón. Luego una deducción, que a través de la hipótesis dicha anteriormente se quiere encontrar una derivada. Y luego la verificación, que es después de hacer un experimento de experimento de su deducción, encontrar como que más variables y volver otra vez al primer paso. Vamos, en los tipos se pueden encontrar cuatro diferentes tipos de experimentos, que puede ser primero el in vivo, que es cuando se utiliza un ser vivo, que puede ser una rata, un ratón o diferentes, o no sé, o un tubérculo, una bacteria o etcétera. Y normalmente en este apenas se tiene un poco de control de lo que está pasando. Experimento in vitro, que digamos, se utiliza una parte del ser vivo, no el ser vivo como tal, sino como puede ser una capa, una textura del mismo. Y digamos, se utiliza en lugares aislados para mayor control o como que para purificarlo, diciéndolo de esta manera. Luego el in situ se encarga, digamos, es como que un punto intermedio entre in vivo y in vitro, que vamos, y se utiliza mucho la realidad virtual como para explicar diferentes procesos. Y luego el experimento in silico, que se utiliza totalmente en ordenadores, que pueden ser como que simulaciones en laboratorios bioquímicos. En el estudio de esto se utiliza normalmente en los modelos en animales, se utilizan ratas, ratones, pecera, moscas de fruta, gusanos, etcétera. En plantas se utiliza normalmente utilizar Arabidopsis, en microorganismos eucariotas se utilizan levaduras y en microorganismos procariotas se utilizan mucho con bacterias. Esa carrera, digamos, a veces tiene muchas ayudas, digamos, se puede tener un campo laboral en laboratorios clínicos, investigación inmunológica, laboratorios de investigación, laboratorios de control de calidad, campo agropecuario, que digamos en productos agrícolas y crianza de animales, campo nutrición, técnicas de laboratorio para ver que sea como más sustentable los propios laboratorios, y también para ser profesor de bioquímica. Y digamos, y hacer un posgrado para complementar la materia puede ser como que marketing farmacéutico, esterilización en producciones cosméticos, investigación criminal y química legal, y etcétera. Digamos, y una de las principales universidades donde se puede ejercer esta carrera puede ser en la Universidad Nacional de La Plata en Argentina y la Universidad de la UNAM en México. Muchas gracias. Claro que sí, como ya lo decía mi compañero Nelson Tolosa, vemos que la bioquímica es una rama de la ciencia que se encarga del estudio de los seres vivos, además de que la bioquímica forma parte o es un pilar fundamental de la biotecnología, que la biotecnología y la bioquímica por ende tienen relación con el estudio del cambio climático, tienen relación con el estudio de la escasez de los recursos naturales o también del estudio de nuevas enfermedades. Por tanto, se da una relación entre la temática actual que vemos en nuestra sociedad, como viene siendo la pandemia causada por el COVID-19, y la bioquímica, ¿sí? Adicionado con la temática de soluciones que vimos durante este periodo.
ya que pues al estudiar nuevas enfermedades, que es la labor de la bioquímica, vemos que también debería estudiar una vacuna para dicho virus. Entonces vemos que para la creación de la vacuna se debe tener en cuenta la creación de una solución. Y para crear una solución adecuada y exacta a lo que se necesita, entonces tenemos que tener en cuenta que se va a tener que medir la molaridad, la molalidad, la normalidad, la fracción molar por la parte química. En cambio, por la parte física ya podemos encontrar los cálculos masa-masa, masa-volumen, volumen-volumen, ¿sí? Que nos ayudarán a encontrar la formación indicada de solución o de diluciones que necesitamos en dicha vacuna, porque de este modo tendremos una vacuna o una medicina, un antídoto mucho más preciso y adecuado para el cuerpo, ya que pues no podemos exceder dichas concentraciones, algunas concentraciones no las podemos exceder porque serían dañinas para el cuerpo o para el ambiente. Por tanto, tenemos que tener muy en cuenta dicha temática de soluciones para la creación de una vacuna. He ahí la importancia de la temática de soluciones que hemos visto a lo largo del periodo para la bioquímica, que en este caso es la carrera que hemos elegido. Además de que en otros casos podemos visualizar cómo pasan situaciones en las que el análisis de las diluciones que se usan en la bioquímica tienen una tendencia a estar relacionadas por ende con las propiedades coligativas de las diluciones, y que en el caso anterior, el ejemplo anterior que ponía de la vacuna o de respecto al virus del COVID-19, también tiene que tener en cuenta el aumento ubioscópico, la disminución en el punto de solidificación, la presión a vapor o la presión osmótica, que son otros temas bastante importantes y relacionados con la temática actual, que por tanto nos damos cuenta de la importancia y la gran relación, la estrecha relación que tiene la bioquímica con la temática de soluciones y lo importante que viene siendo para nuestra vida cotidiana. Hola, mi nombre es Esteban Figueroa, como lo dio mi compañero Nelson anteriormente. El día de hoy yo voy a hablar las conclusiones generales de cómo se relaciona la química con la materia que quiero enfocarme en un futuro. Bueno, la bioquímica. La bioquímica principalmente es una de las ramas de las ciencias que estudia la composición química de los seres que nos rodean. Que es un área más enfocada a la ciencia. Toma en sí bases de la química y de la física y toca muchísimos temas. Además de ser muy importante porque gracias a esto es la que podemos buscar vacunas, antibióticos, etcétera. Porque esta se va enfocando en los procesos vitales de la química. Y nos ayudan a estudiar la composición de los objetos y así relacionarlos con nuestra vida cotidiana. Y aunque parezca no tan importante la química, la verdad sí lo es y lo vamos a evidenciar, porque aunque estemos estudiando 8 horas al día en un colegio, no alcanzamos a entender la importancia de la química y cómo esta se adentra en muchísimas áreas del conocimiento y que empleamos hoy en día. Un ejemplo de esto es bioquímica, que habla de lo que mezcla lo que decía mi compañero Fabio de las soluciones, porque pues si una de estos conocimientos básicos de las soluciones, de estos conocimientos de la materia, de estos conocimientos de la química, que nos ayudan muchísimo en nuestra vida cotidiana y pues no le damos la importancia que se merece. Por ejemplo, que si ponemos muchísimo soluto, una solución, podemos hacer que la célula se vuelva hipotónica y que se sobresature y como que no tome bien la medicina. Y el conocimiento general de esta área pues no solamente es útil en nuestra vida cotidiana, sino en muchísimas áreas. Muchas gracias por ver nuestro video.